Bienvenidos a Pasaje, un proyecto de una sola verdad. Mi nombre es Juan Luis Roca y juntos recorreremos la Biblia estudiando cada texto en su contexto, analizando su significado y descubriendo cómo su mensaje sigue transformando nuestras vidas hoy. Gracias por acompañarnos. Comencemos. Ahora nos encontramos en Marcos 1, 21 al 28. Nuevamente aclarando, este es un estudio un poco más profundo que la otra sección, que es un poco más reflexiva, más devocional. Aquí vamos a profundizar más en el texto. Muy bien. Hasta el momento, en el Evangelio de Marcos, hemos visto a Jesús siendo presentado por el Padre en su bautismo, probado en el desierto, proclamando la llegada del reino de Dios y llamando a sus primeros discípulos. Ahora Marcos nos lleva a un momento decisivo. Por primera vez veremos públicamente el poder y la autoridad de Jesús en acción. Y es significativo que Marcos no comience con una sanidad, no comienza con una multiplicación de panes y no comienza con una demostración espectacular para impresionar a las multitudes. Marcos presenta dos manifestaciones de la autoridad de Jesús: su autoridad para enseñar y su autoridad sobre las fuerzas demoníacas, y ambas están profundamente conectadas. El reino de Dios ha llegado y el reino de las tinieblas comienza a retroceder. Vamos al versículo 21. Dice así: entraron en Capernaum y enseguida, en el día de reposo, Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. Marcos vuelve a utilizar una de sus palabras favoritas: enseguida. Todo el evangelio avanza con rapidez. Jesús ha llamado discípulos y ahora comienza inmediatamente su ministerio público. ¿Pero por qué en Capernaum? Aunque Jesús creció en Nazaret, Capernaum parece haber funcionado como el centro principal de su ministerio en Galilea. Barclay describe Capernaum como una ciudad estratégica ubicada junto a importantes rutas comerciales. Por ella pasaban viajeros, comerciantes y soldados constantemente. Era un lugar ideal para que el mensaje comenzara a extenderse. Las sinagogas eran centros de enseñanza y adoración. No eran equivalentes al templo de Jerusalén. El templo era único. Las sinagogas, en cambio, estaban distribuidas por todo Israel. Allí se leían las escrituras, se oraba y se enseñaba. Kinner señala que era relativamente común que maestros visitantes fueran invitados a leer y explicar las escrituras. Por eso Jesús puede enseñar sin ser un dirigente oficial de la sinagoga. Sin embargo, lo que ocurriría a continuación no sería algo común. Leemos en el versículo 22. Y se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Este versículo constituye el centro de la escena. Antes de que ocurra el exorcismo, Marcos quiere que prestemos atención a la enseñanza. Ahora una pequeña explicación. ¿Quiénes eran los escribas? Los escribas eran expertos de la ley. Dedicaban sus vidas al estudio de las escrituras y la interpretación de las tradiciones rabínicas. Cuando enseñaban, frecuentemente citaban autoridades anteriores. Su método consistía en decir: tal rabí enseñó esto, tal rabí interpretó aquello. Su autoridad era derivada, dependía de otros. Jesús enseña de manera completamente distinta. No apela continuamente a maestros anteriores, no depende de tradiciones humanas para respaldar cada afirmación. Él habla con autoridad propia. La multitud percibió inmediatamente esta diferencia. Jesús no simplemente repetía interpretaciones existentes, hablaba con la autoridad misma de Dios, y la gente quedó impactada por ello. Ahora, ¿qué significa la autoridad? La palabra utilizada aquí no describe volumen de voz, personalidad fuerte o carisma. Habla del derecho legítimo para hablar y actuar. La multitud percibe algo extraordinario. Jesús no está interpretando la verdad. Está proclamando la verdad como su legítimo portador. Ahora, una pregunta importante. Marcos no nos dice exactamente qué enseñó Jesús. ¿Por qué? Porque el énfasis del evangelista no está en el contenido específico de este sermón. Está en la identidad de quien enseña. La pregunta central es: ¿quién tiene autoridad para hablar de esta manera? Y la respuesta comenzará a aparecer inmediatamente. Ahora vamos al versículo 23 y 24. Dice así:
En ese momento estaba en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar: ¿Qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién tú eres, el Santo de Dios. Y esto es algo fuera de lo común. Esperaríamos encontrar oposición demoníaca en lugares paganos, pero Marcos la encuentra dentro de una sinagoga, dentro de un lugar de adoración. Y luego leemos que el espíritu inmundo dice: ¿Qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? Literalmente podría entenderse como: ¿por qué te entrometes en nuestros asuntos? La llegada de Jesús representa una amenaza. El reino de las tinieblas comprende inmediatamente que algo ha cambiado. Hasta este momento, las multitudes apenas están comenzando a conocer a Jesús. Los discípulos apenas están aprendiendo quién es. Los líderes religiosos aún no entienden lo que está ocurriendo, pero los demonios sí lo saben. Y leemos que este espíritu dice: sé quién eres, el Santo de Dios. En el Antiguo Testamento, la santidad describe aquello que pertenece exclusivamente a Dios. El demonio reconoce algo que muchos seres humanos aún no comprenden. Jesús no es simplemente otro maestro, no es simplemente otro profeta. Es el enviado especial de Dios. Pero ¿por qué los demonios lo reconocen? Porque están enfrentando a un enemigo conocido. La confrontación que comenzó en el desierto continúa aquí. Craig Keener observa que en la literatura judía de la época se esperaba que la llegada del reino de Dios implicara una derrota de las fuerzas demoníacas. Marcos está mostrando precisamente eso. La guerra ha comenzado. Ahora, en el versículo 25, leemos que Jesús lo reprendió diciendo: cállate y sal de él. Podemos observar la simplicidad de la escena. No hay rituales, no hay fórmulas mágicas y no hay ceremonias elaboradas. Aquí aparece un contraste importante. Barclay y Keener señalan que en el mundo antiguo existían numerosos exorcistas. Muchos utilizaban amuletos, encantamientos, invocaciones, rituales complejos. La autoridad de estos exorcistas dependía de técnicas especiales. Jesús hace exactamente lo contrario. Simplemente ordena, y el demonio obedece. ¿Por qué Jesús manda a callar al demonio? Existen varias posibilidades. Una de las más importantes es que Jesús no acepta el testimonio de las fuerzas demoníacas. La verdad acerca de su identidad debe ser revelada según el propósito de Dios, no mediante proclamaciones demoníacas. Además, Marcos desarrolla repetidamente lo que muchos llaman el secreto mesiánico. Jesús controla cuidadosamente cuándo y cómo será revelada su identidad. Ahora, llegando al versículo 26, dice: entonces el espíritu inmundo, causándole convulsiones al hombre, gritó a gran voz y salió de él. La resistencia final del demonio es inútil, no puede permanecer. Debe salir. Ahora veamos lo que Marcos quiere destacar. El énfasis no está en la manifestación física, el énfasis está en el resultado. El demonio no tiene elección, debe obedecer. La autoridad de Jesús es absoluta. Ahora vemos que el reino está avanzando. Recordemos lo que Jesús anunció en Marcos 1:15. El reino de Dios se ha acercado. Ahora estamos viendo evidencia concreta de esa afirmación. La presencia del Rey produce la retirada de las tinieblas. El reino no es una teoría, está actuando en la historia. Luego, en los versículos 27 y 28, vemos la reacción de la multitud. Dice así: y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva con autoridad. Él manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Enseguida su fama se extendió por todas partes, por toda la región alrededor de Galilea. Con esta frase que dice todos se asombraron al inicio del versículo, nos dice que la gente queda impactada, pero observa cuidadosamente qué es lo que los sorprende. La multitud no dice: ¡qué exorcismo tan impresionante! Ellos dicen: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva con autoridad. Incluso el milagro es interpretado a través de la autoridad de Jesús. La enseñanza y el exorcismo son inseparables. Ambos revelan quién es Él. Y esta es la conclusión a la que llega la multitud. No solamente enseña con autoridad, los demonios también le obedecen. Su autoridad no es teórica, es efectiva. Luego leemos:
enseguida su fama se extendió por todas partes. Marcos comienza a mostrar una tensión que veremos durante todo el Evangelio. La fama de Jesús crece rápidamente, pero la comprensión verdadera de quién es Él crecerá mucho más lentamente. Muchos quedarán impresionados por sus milagros, muchos admirarán su poder, pero comprender plenamente su identidad requerirá mucho más. Ahora vamos a ver la teología de este pasaje. Número 1. Jesús posee autoridad divina, no depende de autoridades humanas, habla con autoridad propia. Número 2. El reino de Dios implica confrontación. La llegada del reino significa conflicto con las fuerzas del mal. No existe neutralidad. Número 3. Jesús tiene autoridad sobre Satanás y sus demonios. La batalla comenzó en el desierto y continúa aquí, pero el resultado nunca está en duda. Número 4. La enseñanza y el poder de Jesús están unidos. Sus palabras no son meras ideas, están respaldadas por autoridad real. Y número 5. La identidad de Jesús es el tema central. El exorcismo no es el fin principal de la historia, es una evidencia de quién es Jesús. Este pasaje introduce uno de los grandes temas que dominarán el resto del libro. La pregunta, ¿quién es este?, aparecerá una y otra vez. Los discípulos harán esta pregunta, las multitudes también harán esta pregunta, y los líderes religiosos también la harán. Incluso los enemigos de Jesús tendrán que enfrentarla. Marcos ya nos dio la respuesta en el versículo 1. Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora comienza a demostrarla mediante sus obras. Ahora, después de haber leído estos versículos, podemos ver que en la sinagoga de Capernaum ocurrió mucho más que una enseñanza memorable, mucho más que un exorcismo sorprendente. Ese día 2 reinos se encontraron cara a cara. El reino de las tinieblas reconoció inmediatamente al rey que había llegado, y ante una sola orden de Jesús, el enemigo tuvo que retroceder. Marcos quiere que entendamos algo desde el comienzo de su evangelio. La autoridad de Jesús no es simplemente la autoridad de un maestro excepcional, es la autoridad del Rey de Dios, ante quien incluso los demonios deben inclinarse. Gracias por acompañarnos en este estudio de pasaje a pasaje. Si este contenido ha sido de ayuda para ti, compártelo con otros y recuerda, la meta no es solamente conocer más acerca de la Biblia, sino conocer mejor al Dios que se ha revelado en ella. Nos vemos en nuestro próximo estudio.